inicio oficialmente. Esta es nuestra segunda sesión de cómo elaborar proyectos poderosos. Uno de los temas que hemos seleccionado conjuntamente con la Agencia de Cooperación e Internacionalización de Medellín, ASI Medellín, y Uniandino Responsabilidad Social, para crear este ciclo de entrenamiento o de formación en proyectos y cooperación internacional. Mi nombre es Luis Felipe Perdomo, soy el coordinador de Uniandinos, el coordinador de responsabilidad social de Uniandinos, la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, y me acompañan pues del equipo también Hanit Bautista, quien hace parte del equipo de responsabilidad social, y Andrea Alpilar Esguerra y Ana María Villa del equipo de la ASI Medellín. Y por supuesto nuestra invitada estelar en estas dos sesiones, quien es Patricia Manjarres, una voluntaria experta, especialista en evaluación de proyectos y bueno, quien nos estuvo acompañando en la primera sesión. Patricia, no quiero quitar mucho tiempo porque viene algo muy interesante y es, ya vimos en la sesión pasada los problemas, cómo entender los problemas, cómo organizarlos en unos esquemas para ver cuál es el problema central, preguntarnos un poquito sobre cómo elegir un problema central. Creo que eso también depende de la organización desde donde yo estoy, de lo que quiero lograr hacer, y de ahí pasar a los objetivos y al proyecto. Y eso es lo que venimos a trabajar hoy. Gracias, Patricia. Y bueno, un abrazo para todas y todos. Recuerden que el chat está abierto, la capacidad de levantar la manita también. Y como es la segunda sesión y el final del trabajo de hoy con Patricia, pues en el chat van a ver en algún punto de la charla una encuesta que les pedimos su apoyo. Por favor, nos ayuden con respecto a la satisfacción. Bienvenida, Patricia, y muchas gracias por estar aquí hoy. Bueno, muchas gracias, Luis Felipe. Gracias a todos por estar hoy acá. ¿Me están escuchando bien? Okay, a ver, a veces sí, te escuchamos se me daña este coso. Pues nada, bienvenidos a esta segunda sesión. La primera, pues espero que haya sido de su agrado. Por aquí Ana me dice que la pasó muy bien y que está muy entusiasmada. Espero que al final, Ana, tengamos el mismo entusiasmo de este arranque. Para empezar, voy a empezar con un repaso muy rápido de lo que vimos la sesión pasada para que todos estemos en contexto por si hay gente que no pudo conectarse hace 8 días, ¿ok? Entonces, si estamos listos, pues voy a empezar de una vez para que empiece aquí el trabajo juicioso. Listo. Confírmenme que están viendo la presentación. La vemos. La ven, perfecto. Bueno, entonces, esta charla se llama ¿Cómo estructurar proyectos poderosos? ¿Y qué son los proyectos poderosos? Son esos proyectos que, como yo les expliqué la última vez, quedan fuertemente armados, quedan bien sólidos, de manera que se puedan defender solitos en esa búsqueda de financiación y puedan tener una buena base para ser ejecutados de una manera organizada y lograr los objetivos para los cuales se crean. ¿Qué vimos la vez pasada? Bueno, antes de iniciar, siéntanse en completa libertad. Esto es un momento de compartir saberes. Yo sé de proyectos, pero ustedes también saben y es muy agradable realmente cuando la charla, y creo que eso nos pasó hace 8 días, todos pudimos participar. Entonces siéntanse en completa libertad de opinar, de hacer correcciones, de complementar y de preguntar con toda certeza. A veces no sé todo lo que me preguntan, pero entre todos podemos responder y si no, pues miramos a ver cómo averiguamos, pero de alguna manera sabemos. Entonces, ahora sí sigamos con mi cuento aquí. ¿Qué vimos la vez pasada? Nosotros vimos una información general, que vamos a pasar muy rápido por aquí, y entramos en la primera etapa del ciclo de vida de los proyectos, que es la identificación. Y hoy vamos a trabajar la parte ya del diseño del proyecto y la estructuración. Entonces, ¿de dónde partimos la vez pasada? Bueno, el objetivo nuestro de aquí, como les dije hace 8 días, es mirar todos los distintos aspectos de estructurar un proyecto para que puedan adaptarse fácilmente a los requisitos que solicitan normalmente las entidades financiadoras.
Aquí hay muchas cosas mezcladas, hay diferentes marcos metodológicos, hay cosas de marco lógico, hay cosas de PMI, hay cosas de PM4, que es el del BID, hay cosas de PRINCE, bueno, mejor dicho, hay cosas de todas partes, y aquí lo que se busca es tratar de mostrar, digamos, los elementos claves que ustedes deben tener en cuenta en el momento en que están estructurando sus proyectos. ¿Por dónde empezamos? La vez pasada empezamos por definir un proyecto, que era una serie de actividades ordenadas que movilizan un número de recursos para lograr objetivos definidos en un periodo de tiempo, en una zona determinada y para un grupo de beneficiarios, ¿ok? Y aquí lo más importante es temas de actividades ordenadas, temas de objetivos claros, temas de periodicidad de tiempo específica, tema de zona clara, de zona específica determinada, alcance y costo definido. ¿Cuáles son esas características? Las vimos muy rápidamente. La temporalidad, es decir, que un proyecto siempre tiene principio y fin. La singularidad, es decir, que el proyecto, no importa cuántas veces lo haga, siempre es un proyecto distinto. El resultado es único. Los entregables, que son los proyectos siempre producen productos o servicios como resultado de su trabajo. Y una elaboración progresiva, es decir, los proyectos se van construyendo a medida que avanzan sus diferentes etapas. ¿Por qué es importante aprender a estructurarlos? Pues porque la estructuración correcta de un proyecto nos ayuda a entender el problema, a entender claramente cuál es la situación que queremos abordar, identificar la solución más viable, la que mejor se adapta a las características de la zona, del contexto, a mis propias capacidades internas, a mis condiciones, a mis conocimientos, ¿ok? Definir exactamente qué hay que hacer. Es importante cuando uno estructura un proyecto, definir exactamente qué es lo que quiero yo abordar, cómo es que lo quiero abordar. Analizar la viabilidad financiera del proyecto, garantizar de alguna manera la sostenibilidad, porque yo les mencionaba hace 8 días que digamos que uno de los factores esenciales de un proyecto es que sea sostenible, ¿ok? Es decir, que se pueda seguir andando después de que se entrega el proyecto, siga funcionando, digamos, operando durante un tiempo para que sea realmente útil e impactante sobre la comunidad. Y para facilitar el acceso al financiamiento. En la medida en que los proyectos están bien estructurados, pues podemos tener más posibilidades de acceder a fuentes de financiamiento, bien sea de cooperación internacional o de convocatorias del gobierno o de fundaciones, o en fin, de distintas fuentes de financiamiento que entiendo las van a poder ver en charlas posteriores. Vimos también el ciclo de vida del proyecto. Entonces vimos que había 4 esenciales: la identificación, la estructuración, la ejecución y la evaluación. En la identificación, que fue la que nosotros vimos, se identificaba el problema, la necesidad que queremos trabajar y escogíamos, digamos, veíamos el entorno y escogemos la alternativa adecuada. La estructuración, que es la que vamos a ver hoy, vamos a revisar toda la parte que tiene que ver con el diseño del proyecto, en objetivo, actividades, productos, resultados, indicadores. Luego, una vez el proyecto se estructura y logra su financiación, arranca su fase de ejecución, donde empiezan a hacerse realidad, digamos, las actividades que dijimos que íbamos a hacer. Y una vez el proyecto entrega, empieza la parte de evaluación, que tiene que ver con la evaluación de cómo nos fue en el proyecto, sus lecciones aprendidas y el análisis de impacto. ¿Okay? Bueno. Entonces, ¿qué vimos nosotros en la fase de identificación? Pues en esta fase revisamos varios temas. Revisamos que la importancia de definir para quiénes se hace el proyecto, es decir, definir toda la parte del beneficiario, cuál es la población objetivo, caracterizarla perfectamente. Tenemos que también tener claro quiénes son esos interesados, es decir, quiénes son esas personas que pueden verse afectadas por mi proyecto positiva o negativamente, y vimos los pasos para identificarlos y para definir qué relación tienen y cómo gestionarlos. Encontramos, digamos, el por qué, o sea, definimos lo que nosotros llamamos la justificación del proyecto, la razón de ser del proyecto, por qué estoy haciendo esto, y esto lo hicimos a través de la identificación de los problemas, que para ello usamos una técnica participativa que se llama el árbol de problemas, en el cual
En el tronco del árbol se coloca el problema central, en sus raíces están las directas y las causas indirectas, y ustedes se acuerdan que esto es un proceso, digamos, de mucha pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? Para poder definir todas las causas. Y aquí, en la parte de arriba, en las ramas, se definen los efectos, es decir, ¿qué pasa cuando sucede este problema? ¿Qué genera? ¿Y qué genera? ¿Y qué genera? Y así sucesivamente hasta llegar al efecto principal, ¿vale? Ese es el árbol de problemas, que vimos la técnica, cómo se hacía, vimos algunos ejemplos y vimos en ese momento también que la identificación del problema es uno de esos temas bien complejos, porque en un mismo ejemplo discutimos en ese momento y algunos veían un problema, otros veían otro, y eso es lo que va a pasar en cualquier momento que ustedes hagan una identificación con su comunidad. Importante, este tema del árbol de problemas se trabaja participativamente, es decir, que se involucran a las personas que van a ser los beneficiarios, o sea, las personas que forman parte de la comunidad o el grupo con el cual yo estoy trabajando, ¿ok? A partir de ese árbol de problemas, entonces construimos el qué, es decir, qué queremos lograr nosotros con el proyecto, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos conseguir con él? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Ok? Y ahí entra el tema de los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Y para esto usamos el árbol, hacemos todo esto y usamos el árbol de objetivos, en el cual a partir del árbol de problemas, las frases, digamos, negativas se convierten en positivas. Y esas, de manera que el problema central se convierte en el objetivo central, objetivo general del proyecto. Nuestras causas en negativo, al convertirlas en positivo, se convierten en objetivos específicos o medios, y nuestros efectos en negativo, al convertirlos en positivo, se convierten en fines o resultados. ¿Ok? Una vez tenemos el árbol de objetivos y el árbol ya definido, pasamos a elegir la alternativa, es decir, ya nosotros con nuestro árbol de objetivos miramos con nuestras capacidades, con nuestra condición de organización, con las condiciones del entorno, cuáles de esas ramas queremos atacar en el proyecto. Y ahí ya tenemos lista nuestra estrategia para poder empezar ahora sí a detallar ese proyecto y a diseñar lo que es lo que vamos a trabajar aquí. Bueno. Hablamos también de la importancia de alinear nuestros proyectos con los objetivos del desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos establecidos en diferentes temáticas, y que es muy, muy importante que nuestros proyectos estén alineados con uno o varios, porque digamos que nos aportan solidez al proyecto, y para la cooperación internacional es muy importante que las iniciativas que ellos apoyan contribuyan a uno de estos objetivos establecidos. Bueno, entonces esto fue lo que definimos para quiénes se hace, dónde se hace, quién está involucrado, por qué vamos a hacer el proyecto. O sea que ya tenemos toda la parte de beneficiarios, tenemos la parte de interesados, tenemos la ubicación geográfica del proyecto, tenemos nuestra justificación y tenemos nuestros objetivos general y específico. Y ahí quedamos la vez pasada. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Pueden escribirla por el chat, pueden alzar la mano. Pregunta. ¿Son objetivos de desarrollo sostenible? No sé, Cristian, ¿cómo así? Preguntas, ¿son objetivos o tienen diferentes nombres? Ambos son válidos, Cristian. Son ambos. Los ODS son objetivos de desarrollo sostenible, pero también son los objetivos de desarrollo del milenio. O sea, ambos valen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo, Cristian? No, señora, dice Maritza. Bueno, entonces vamos a tomar la respuesta de Maritza como la de todos. Y vamos a empezar con nuestro diseño del proyecto. ¿Ok? Entonces, el diseño de nuestro proyecto parte de lo que se llama la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor de un proyecto? O en general de cualquier cosa. Es una relación secuencial y lógica que integra insumos
que a través de la ejecución de actividades logran transformarse en productos, que bien pueden ser bienes o servicios. Luego, el uso de esos productos generan resultados que deben cumplir parcial o totalmente los formulados. ¿Ok? Eso suena súper complejo, pero realmente la cadena de valor es simplemente una cadena, como una cadena de producción, donde partiendo de unos insumos, que son todos los recursos humanos, financieros, organizacionales y comunitarios que existen para arrancar nuestro proyecto, a partir de esos insumos realizamos una serie de actividades, que son las actividades, pues todos los procesos, todos los eventos, toda la tecnología, todas las acciones que se ejecutan para obtener los productos. Esas actividades producen, y valga la redundancia, producen unos productos, generan unos productos que son los entregables directos de las actividades del proyecto. El uso de esos productos produce unos resultados que son unos cambios específicos en el comportamiento, conocimiento, actitudes, condición y nivel de funcionamiento de los participantes, y estos resultados tienen que ver con esos cambios en el corto y en el mediano plazo. O sea, algunos productos producen ahí mismo un efecto específico. Otros productos se toman un tiempo, digamos, en producir el cambio dentro de la comunidad o de los beneficiarios a los cuales se hizo el trabajo del proyecto, y aparecen los impactos, que son los resultados, pero a largo plazo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando uno está haciendo un proyecto, ustedes han oído hablar del Serpilopaga, ¿no? Que es este proyecto del Estado, donde los muchachos que obtienen muy buenos resultados en el ICFES, pero que no tienen posibilidades de acceder a la educación, digamos, de altísima calidad, de alta calidad, pues, o que ni de alta ni de baja, pues que no tienen acceso, se les permite entrar y se les beca para que ellos puedan estudiar, ¿ok? Entonces, ahí hay obviamente hay unos productos que los chicos se entregan y hay unos resultados, y es que los muchachos, pues, tienen acceso a esa educación, y eso les abre una cantidad de posibilidades de trabajo, unas posibilidades de crecimiento como personas, como seres humanos, de crecimiento de sus familias. Y eso es a corto y a mediano plazo. A largo plazo, eso tiene unos efectos brutales. O sea, cada vez que tú trabajas con un niño de estos, estás trabajando con una cantidad de gente alrededor, con la familia. Estás creando un modelo, digamos, a seguir. Estás dándole la oportunidad a otros niños de ver, si él pudo, yo también puedo. O sea, si yo estudio, voy a poder llegar como él, ¿ok? Y eso va generando un cambio. Eso va generando un cambio en las comunidades, un cambio que es mucho más fuerte que simplemente el decir, este niño terminó, este muchacho terminó y se graduó de ingeniero civil de la Nacional y es perfecto y ahora va a poder trabajar. Eso es parte del tema, pero parte de lo otro es lo que se logra a través del ejemplo, apoyo que él le da a su propia familia. Su familia puede tener acceso, por ejemplo, a una casa propia, puede tener la educación de sus hermanos. O sea, esto es un cambio mucho más grande, y eso es el impacto real de los proyectos, ¿ok? No es solamente el resultado de tener el muchacho educado y listo, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y el impacto sí que es importante en los proyectos sociales, porque en especial en los últimos años, la cooperación se fija mucho en el impacto, ¿okay? Se fija mucho, y hay muchos temas de medición de impacto para poder realmente analizar si las intervenciones efectivamente hacen algún efecto sobre las comunidades. Hay muchas intervenciones que se quedan en el resultado. Pues sí, no sé, dice vamos a hacer un taller para los campesinos, listo, se construyó el taller, los campesinos produjeron y tal, pero realmente no hubo un cambio en la comunidad, no pasó nada, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo entiendan bien. Para construir la cadena de valor del proyecto, entonces partimos del objetivo general, identificamos los objetivos específicos, identificamos los productos, y de cada producto vamos a detallar las actividades que se necesitan para generarlo. Entonces, vamos a partir de acá, nosotros ya tenemos esto, y vamos a partir de aquí para acá. Creo que hay alguien, no, alguien está esperando entrar. Listo. Entonces, empezamos ahora sí. ¿Cuáles son los elementos claves entonces en este proceso de diseñar el proyecto? Partiendo de esta cadena de valor.
el primer paso es establecer los objetivos general y específico del proyecto, o específicos del proyecto. Eso ya está chuleado porque eso lo hicimos la sesión pasada. Establecer los productos, establecer las actividades, identificar los recursos, detallar los costos del proyecto, identificar los supuestos, que son unas cosas que creemos, con las que partimos, que son reales y a veces no son tan reales, identificar los riesgos, que son elementos importantísimos cuando uno está estructurando un proyecto, y identificar los indicadores que nos van a permitir medir si estamos llegando realmente a los objetivos, cumpliendo con los objetivos que nos planteamos. ¿Ok? Entonces, empezando ya partiendo de que tenemos los objetivos generales y específicos del proyecto, vamos a empezar con la parte de los productos. ¿Y qué son los productos? Pues los productos son los bienes o servicios que entrega el proyecto. ¿Okay? Son las cosas tangibles o los servicios, entonces del taller, de la capacitación, en fin, cosas muy, muy puntuales que se entregan a través del proyecto. ¿Okay? Debe existir por lo menos un producto para cada objetivo específico. ¿Okay? Si nosotros decimos que el objetivo es, por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos un ejemplo de unos muchachos que no, de las comunas nororientales que queríamos cambiar la empleabilidad? Y uno de nuestros objetivos específicos era trabajar con los docentes, era mejorar tal vez el tema de docencia, no me acuerdo exactamente la definición, pero entonces ahí había un trabajo con los docentes para fortalecer sus capacidades con los docentes, pero también había un trabajo de pronto con las familias para fortalecer a los muchachos dentro de sus entornos familiares, ¿ok? Y también había un trabajo relacionado con hacer un match real, otro objetivo específico, un match entre lo que era la empleabilidad, las necesidades de las empresas y las formaciones que recibían los muchachos. Entonces, ahí también hay otro producto, pueden haber muchos productos, ¿ok? Pero por lo menos uno por cada objetivo específico. Los bienes son tangibles, ¿ok? Los bienes son un colegio, un parque, un taller, cosas puntuales, digamos que se pueden tocar. Y los servicios son intangibles, ¿ok? Se producen y se consumen al tiempo. Entonces, por ejemplo, la capacitación, la asistencia técnica, esas son cosas que se dan, que lo que queda en el equipo que lo recibe es la capacidad aprendida, digamos, ¿ok? Pero no es necesariamente tangible, pues sí, está el taller que se dio y puedo tener una lista de asistencia, pero realmente lo que se entrega es el conocimiento. Y eso, pues, es ¿cómo se dirá esto? La aceptación y el involucramiento que cada alumno tenga con el taller que se entregó. ¿Okay? Ese es el servicio, ¿vale? Y uno tiene que decir, pues, cómo es la unidad de medida para cada producto. O sea, entonces, si yo entrego un taller, entonces, ya Sandra, ya te doy la palabra. Si yo entrego un taller, pues es un taller, ¿ok? Entonces, la capacidad es difícil medirla, pues yo puedo hacer unas encuestas y puedo hacer un examen y puedo hacer esto para medir que la capacidad sí quedó aprendida por lo menos, ¿vale? Sandra, ¿cuál es la pregunta? ¿Eso cómo lo mides? Sandra. Estaba hablando de, buenas tardes, estaba hablando de los intangibles de conocimiento y esto sí. Y bueno, la pregunta, más que cómo lo mides, pues porque me imagino que uno hace como una evaluación y eso, pero el asunto es que cuando tú haces el diseño del entregable, ¿incluyes eso? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Qué? ¿Cómo ¿Sí? lo vas a medir o eso? Normalmente sí, deberíamos incluir de alguna manera cómo se va a medir. Digamos, hay cosas que no se pueden medir, ¿okay? Hay cosas que son, pues que son tan difíciles de medir que uno, por ejemplo, puede ser que tú haces un tipo de intervención donde lo que tú haces es mejorar la autoestima, digamos, donde uno de los resultados que dices, por ejemplo, se mejora la autoestima de los muchachos, de los jóvenes, tal. ¿Tú cómo mides que se mejoró la autoestima? O sea, eso es muy, muy difícil de medir. Entonces, hay cosas que no es tan claro medirlas, pero uno sí debería poder, en la medida de lo posible, definir cómo se va a medir el éxito del proyecto, y eso va a ser un poco el tema de los indicadores que vamos a ver luego. Aquí están justamente, están con los indicadores de resultado, y hay indicadores de producto, y hay indicadores de impacto. Ya los vamos a ver después. Bueno, mi pregunta también iba porque he trabajado más como en temas de
de proyectos de innovación. Y bueno, creo que en esto también estaría como la innovación social. Y en estos pues digamos que lo normal es que haya mucho riesgo y que de pronto no alcances necesariamente los resultados. Entonces también por eso quería saber aquí cómo era la situación. ¿Proyectos como cuáles, Sandra? A ver, eso nos sirve. Cuéntanos. Pues la idea es que normalmente, pues digamos que son generales de innovación. Y cuando hablábamos en general de los proyectos de innovación y siempre se hablaba de ese tema, que pues a diferencia de los proyectos común y corriente, donde uno establece que el entregable va a ser, no sé, va a sacar un bombillo que camina, ¿sí? Pues si es un proyecto común y corriente, que no es de innovación, pues sí va a salir el bombillo que camina y entonces es un éxito. Pero si es de innovación, pues de pronto el bombillo que camina realmente no sirve y entonces ese es el entregable diciendo que pues, no se puede sacar el bombillo que camina. No sé en el caso de la innovación social un ejemplo exacto, pero es algo así, ¿sí? Que a diferencia de los proyectos en general, que uno sí tiene un entregable fijo, en los de innovación, pues uno tiene entregables y puede ser que el resultado sea que llegamos hasta este punto y está bien. Sí, eso es válido, eso pasa lo mismo que en los proyectos de investigación. Los proyectos que son académicos, por ejemplo, investigadores, pues claro, se empiezan a hacer, duran años ahí buscando la vacuna contra la malaria y al final nunca encontraron la vacuna contra la malaria. Nunca sale la vacuna como tal, pero salen una serie de productos ahí intermedios y a veces habrá toda una explicación de por qué no se llegó a esto. Pero digamos que es parte ya de la ejecución del proyecto. Inicialmente el proyecto está formulado como que tú vas a encontrar el bombillo que camina. Lo que pasa es que en el camino descubriste que el bombillo que camina pues no se podía. ¿Vale? Sí. Ajá. Okay. Listo, perfecto. Ana dice, Ana María, quisiera mencionar que la metodología, no, ¿esto qué es? Pero Ana, a ver, Ana, otra vez. En la justificación del problema al inicio se debe mencionar el producto o servicio final. En la identificación del problema, no. En la identificación del problema estamos definiendo el problema como tal, o sea, estamos definiendo el problema, no estamos diciendo exactamente. El producto es ya una parte más avanzada del proceso. Cuando estás definiendo el problema, este es el problema y acuérdate que cuando lo convertimos a positivo me salen los objetivos, que es lo que tú quieres lograr. Los productos son elementos que suman para conseguir ese objetivo. Perdón un segundo, enciendo la luz porque ya no nos vemos. ¿Ok? ¿Listo, Ana? Bueno, sigo. Sí, Patricia, me refería más que todo en la justificación del proyecto, perdón, no la justificación del problema. Porque es como lo primero que la primera página que se lee alguien es la descripción del problema y qué quiere lograr, ¿no? Entonces, se debe como establecer ese producto desde el inicio, pueden ser varios productos. No es necesario en esto, o sea, realmente lo que sí tiene que estar claro son los objetivos, o sea, el qué es lo que quieres lograr. Fíjate que nosotros ya estamos en una fase más avanzada, ya el cómo vamos a hacer las cosas, que son las actividades, y qué se va a generar a partir de esas actividades, ¿vale? Pero no necesariamente en la justificación del proyecto yo voy a incluir mis productos. Para eso va a haber un elemento posterior dentro del, digamos, de la ficha de proyecto que dice, estos son mis productos. O sea, lo que yo quiero es, lo que es más importante es el objetivo en este punto. ¿Okay? Acuérdense, lo más importante de un proyecto en la primera parte para un evaluador es tener que ustedes tengan claro el problema y que el objetivo que ustedes están buscando sí corresponda a ese problema. ¿Ok? Eso es lo principal. Si uno lee que sí, entonces uno sigue leyendo y dice, bueno, listo, ya sabe qué es lo que quiere hacer. Ahora, ¿cómo es que lo quiere hacer? ¿Vale? Y en el cómo, cuando ya entras al cómo, vas a empezar a generar esos productos, porque el cómo son las actividades que generan una serie de productos. No sé si te enredé más o te quedó claro. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que lo estoy pensando porque hay proyectos que a medida que uno tiene pensado hacer el colegio y fue cambiando tanto que al final no hizo el colegio, sino que hizo 2 centros móviles de educación en buses
Sí, didácticos. dos colegios móviles, digamos. Cumplí el objetivo, pero no construí un colegio, digamos, porque puede Claro. que vaya variando. No sé si sea tan bien visto eso, pero... No, eso no está bien visto. Es otro proyecto, ¿no? Eso es otro proyecto. Eso ya es un tema que está... lo adelanto aquí porque algún día lo verán, que es el tema de la gestión de los proyectos, ¿ok? Los proyectos nacen de alguna manera y puede que en el camino cambien, pero eso se llama una gestión del cambio, del alcance de un proyecto. Entonces, tú arrancas diciendo que es un colegio y en el camino, por X o Y razón, vas cambiando y vas descubriendo que lo que te uses, que sean móviles, ¿ok? Entonces, ahí hay un cambio de alcance que tiene que estar controlado, pero eso es otro proyecto, o sea, eso es otra cosa. Y digamos, en el momento en que tú cambias y dices que ya no es un colegio, sino que van a ser 2 buses, eso es otro proyecto. Porque esas son otras características de todo, o sea, otras condiciones, otros supuestos, otra cosa distinta. Eso es otro proyecto, ¿ok? Ya, perfecto. Listo. Sí, aquí Luis Felipe quiere hablar, creo, o quería hablar. Sí, quería devolverme un poquito y hacer énfasis en lo que dijiste de cuando uno está leyendo los proyectos. Alguna vez tuve la oportunidad de trabajar leyendo proyectos y lo que dice Patricia es fundamental. En que en la justificación está básicamente un poquito la explicación de lo que es el árbol de problemas. Es decir, que nosotros tengamos bien definido el problema central y que esté alineado bien con el objetivo. Digamos, por ejemplo, hay proyectos en los que empezamos por el tema de la solución, pero digamos que lo principal es entender muy bien el proyecto y cuando el evaluador literalmente lee la justificación es para encontrar como el problema que se va a atacar o que se va a atender y las oportunidades que hay allí. Y de allí sale como tal el objetivo. Entonces es un poquito volver a la conclusión de la sesión anterior y es enamorarnos primero del problema y en la justificación poner ese enamoramiento del problema y de ahí para allá pues el cómo son estos productos que van más abajo, ya más adelante en cómo los vamos, que quería como recalcar eso que me parece como full importante cuando uno está de evaluador, pues uno mira muchísimo eso. Eso es verdad, o sea, Luis Felipe tiene toda la razón. Yo he estado de evaluador y uno lo que mira es la justificación. O sea, si uno no ve claro que el problema esté claro, es difícil que siga viendo bien el proyecto, porque si uno ve que esto está resbalando, si a mí lo primero en la justificación me dice es que voy a construir un colegio, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, digamos, acuérdense la pregunta del por qué y qué es lo que quiere hacer, pero por qué lo quiere hacer, ¿ok? Aquí Ángela dice, sobre lo que Ana María menciona, considero que cuando cambia tanto es porque apenas se está precisando el problema, es posible. Es posible que no, si tú empiezas con un colegio y terminas con un bus, es porque seguramente tú tuviste algún enredo al definir exactamente el alcance, el objetivo del proyecto, o sea, qué es lo que querías cubrir. Justificación. Maritza dice, justificación debe ser teórica, metodológica y práctica. Maritza, ¿nos explicas un poco esto? Hola, buenas tardes. Pues, ¿cómo vas? Sí, teórica, metodológica y práctica quiere decir que tiene que tener una parte conceptual que delimite el alcance hasta dónde se va a hacer. Por ejemplo, listo, sí, voy a hacer algo que estamos haciendo, una campaña de divulgación de un proyecto, de un programa en territorio. ¿Sí? Para hacerlo, para lograrlo, voy a trabajar con grupos en territorio, con un agente, voy a hacer unos focus group, esto va a tener una divulgación en prensa con apoyo de emisoras del ejército a nivel nacional, ¿sí? Entonces, eso es metodológico, el cómo lo voy a hacer. Y el práctico, vamos a entregar, vamos a tener los entregables, los productos, los cuantificables o los servicios que el proyecto va a entregar, lo que se va a materializar, van a estar relacionados y van a impactar. Muchas veces muchos proyectos. ¿Sí? Pero espera, Maritza, ahí sí hay que aclarar una cosita. En la justificación no tienes que meter todo eso, ¿ok? Porque la justificación de un proyecto es el por qué, o sea, es el por qué. Si tú metes todo ahí, pues eso te queda una justificación de este tamaño y no, eso parece es como un resumen ejecutivo del proyecto. En la justificación, lo que necesitamos entender es claramente por qué estás haciendo tú la campaña esta. ¿Qué necesidad estás cubriendo? Que puede ser simplemente que salió una convocatoria y voy a cubrir la necesidad porque me contrataron, pues bueno, eso es otra historia. Pero
pero es el por qué. Acuérdate, la justificación es el por qué. Y más abajo vamos a ir detallando todo eso que tú dices. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la metodología? Todo eso, pero eso son partes adicionales. Pero realmente la justificación lo que sí tiene que tener claro es el por qué quieres hacer el proyecto. ¿Okay? ¿Dónde está el problema y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que te mueve para eso? Y basta con eso. O sea, digamos, si tú quieres meter más cosas o el formato te exige más cosas, pues bueno, lo metes. Pero lo que sí tiene que estar obligatoriamente es la razón que te mueve para hacer eso. ¿Ok? Ya. Las razones y bueno, sí, razones y motivos. Pues básicamente, muchas gracias entonces por la acotación, pero pues usualmente la justificación y esos motivos van soportados sobre esa base. Gracias entonces por la nueva información. Claro, van soportados en elementos posteriores que tú desarrollas en la ficha del proyecto, digamos. No es que se quede solo la justificación, es el primer punto es ese. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos. Nuestros productos, entonces íbamos acá. Errores comunes, entonces, por ejemplo, identificamos insumos como productos. Por ejemplo, vamos a construir una vía, pero entonces decimos que el producto es la maquinaria para construir la vía. No, la maquinaria es un insumo, es una cosa que necesito, pero el producto es la vía, ¿ok? Idealmente, cada producto viene la ejecución de varias actividades, es decir, no es una sola, porque entonces ahí hay un enredijo, digamos, ahí suele haber un problema. Normalmente un producto es el resultado de la ejecución de varias actividades, ¿ok? El producto no tiene que incluir a los beneficiarios, es decir, el producto es un taller de capacitación ejecutado, si quiere, pero no es a los fulanos y a los sutanos, no tiene que escribir nada de esto. Y los servicios deben incluir capacitación, deben incluir una cosa que se llama la condición deseada, o sea, que fue entregado, que fue realizado, que fue ejecutado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos ejemplitos. Dice, el producto es un producto, una vía construida. ¿Okay? Es el nombre del bien o el nombre del servicio más el complemento. O sea, ¿qué fue? No es la vía, sino la vía construida. La vía no sé qué, o la vía asfaltada simplemente, o la obra negra, o puede ser que yo haga un proyecto que entrego la cosa en obra negra, pues en obra negra, ¿ok? Lo que sea. Y el servicio, entonces aquí sí se dice servicio de asistencia técnica para tal cosa. O sea, el servicio para desarrollo de capacidades en el grupo o lo que sea. ¿Vale? Bueno, entonces ejemplos. Aquí tenemos un objetivo específico, proporcionar infraestructura de calidad, de educación de calidad mediante la construcción de 30 escuelas equipadas y con mantenimiento asegurado. ¿Cuáles son los productos? Pues las escuelas construidas que cumplan con los códigos de construcción y de diseño y el equipamiento de cada una de las escuelas, tableros, pupitres, mobiliario, juegos. ¿Cuál es la cuantificación de este producto? Pues 30 escuelas, cada una que tenga 2 salones y el equipamiento instalado son 60 tableros, 15 pupitres, una mesa, no sé qué, un armario, un módulo. ¿Okay? Fíjense que entre más específico esté la cosa, mejor nos va. Otro, mejorar la calidad de la educación en las 30 escuelas mediante la capacitación de maestros. El producto son los talleres de capacitación al 100% de los maestros contratados. La cuantificación son 300 maestros capacitados y 10 talleres de capacitación ejecutados. Mejorar el acceso de los estudiantes al material de apoyo educativo, paquetes escolares, compuestos de libros, cuadernos y útiles escolares y la cuantificación 900 paquetes para estudiantes producidos y entregados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el tema de productos? ¿Alguna otra pregunta, pues? Bueno, entonces, una vez tenemos los productos, podemos hasta establecer las actividades, ¿ok? A veces se hace al revés, yo se los estoy diciendo así, pero a veces uno lo hace al revés. ¿Okay? Digamos que las buenas prácticas en el tema de los proyectos dice, usted parta de los productos y luego detalle las actividades. Hay gente que lo hace las actividades y luego hace los productos. O sea, lo importante es que usted tenga claro cuáles son sus productos y qué es lo que tiene que hacer para hacerlo. El orden, ahí sí que no altera el producto, pero lo recomendado es partir del producto y detallar las actividades. ¿Qué pasa con las actividades? Pues las actividades ¿qué son? Pues son las labores específicas que se ejecutarán para transformar los insumos en productos. Están relacionadas con cada uno de los productos y la pregunta clave aquí es ¿cómo voy a ejecutar este proyecto? ¿Qué es lo que necesito hacer para lograr este producto? ¿Okay? ¿Qué pasa con las actividades?
las actividades normalmente tienen un orden de ejecución. Entonces, aquí empiezan a salir elementos que no necesariamente van a ir aquí como tal, pero que tienen que ir pensándose para ejecutar un proyecto. Y es un plan de trabajo, un cronograma. Entonces, las actividades tienen un orden. Es decir, yo no puedo, no sé, pintar si no he pañetado una pared. ¿Ok? Entonces, eso tiene un orden. Yo no puedo construir si yo no he hecho un estudio de suelos. O sea, hay unas actividades y hay un orden específico y hay unos tiempos de duración. Y eso es súper importante cuando uno hace actividades, ¿ok? Hay un ejemplo típico que ponemos cuando hacemos los cursos de gerencia de proyectos y es que no importa, o sea, usted puede meter 9 mujeres embarazadas en un cuarto y el niño, cada niño va a demorar 9 meses. O sea, no por meter las 9 mujeres, el niño va a nacer en un mes. ¿Okay? Entonces, o usted puede meter unos pilotos de aquí a Barranquilla, pero el vuelo va a durar la misma hora, hora y media que dura el vuelo. No importa si hay 50 pilotos o 2 pilotos o un solo piloto. ¿Okay? Entonces, es importante entender bien el tema de las duraciones de las tareas, porque de eso va a depender la duración de los proyectos. ¿Okay? Entonces, hay que definir claramente cuáles son las actividades, cuál es su secuencialidad y cuál es la duración de cada una de esas actividades. ¿Ok? Y qué usan las actividades, o sea, esta actividad la va a hacer el coordinador de capacitación, esta actividad la va a hacer la secretaria, esta actividad la va a hacer, no sé, el médico que está al mando del proyecto, o sea, ¿quién participa en recursos? ¿Ok? ¿Quiénes son las personas que hacen esto? Porque ya de este momento estamos calibrando el diseño, entonces estamos diciendo, vamos a hacer estas actividades y esto va a necesitar estos recursos. Entonces, a la vez que estoy planeando mi proyecto en términos de tiempos y en términos de acciones, estoy también planeando mis recursos. ¿Ok? Entonces, las actividades tienen, bueno, por ejemplo, proporcionar infraestructura de calidad mediante la construcción de 30 escuelas. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Pues hay todas las actividades normales, el diseño de pliegos para la convocatoria, el proceso de adjudicación, la adquisición de permisos, el diseño de los planos, la construcción, y aquí pues, está muy a nivel muy global, las 3 etapas de la construcción, 10 escuelas en cada etapa, una compra de equipo, instalación del equipo, capacitación a los directores de las escuelas y asignación. Fíjense que en este nivel en el que estamos en un nivel todavía muy alto de definición del proyecto, estamos apenas en la parte de estructuración de alto nivel, no vamos a entrar en el detalle, pues, de la licitación implica sacar el pliego, centrar el pliego, no sé cuántas, ponemos una cosa así grande que sabemos esto y que se toma tanto tiempo. No entramos en tanto detalle. Si tenemos el detalle y lo podemos poner, fantástico, pero no se necesita en este punto. Pero sí se necesita una cierta claridad de qué actividades hay que hacer y cuánto tiempo toma cada uno. ¿Okay? Y normalmente se incluyen, bueno, aquí, por ejemplo, vía primaria, realizar estudios, preparar el terreno, hacer no sé qué, realizar tratamiento, realizar señalización, o las sedes de moler, adecuar, bueno, todas las actividades que puede ser, esto es obra civil. ¿Bueno? Entonces aquí estamos, objetivo general, objetivos específicos. El objetivo general, ¿se acuerdan de nuestro ejemplo de la vez pasada? Era aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios del área urbana en el departamento tal. Habíamos dicho que un objetivo específico era mejorar las prácticas de separación de materiales y eso se va a hacer a través de 2 cosas, a través de una campaña y a través de unas rutas. Esos son los productos. ¿Qué incluye la campaña? Una serie de actividades. Planear las campañas, diseñar las piezas, divulgar las piezas, realizar las brigadas, implementar incentivos y sanciones. ¿Qué implican las rutas? Validar el esquema, compartimentalizar vehículos recolectores, capacitar a los personal operativo de las rutas de recolección, dotar al personal de elementos para clasificar los residuos e implementar puntos de acopio. Entonces, fíjense que aquí partimos del objetivo específico, miramos qué productos necesitamos. Aquí, por ejemplo, dijimos implementar espacios eficientes para la valorización de residuos sólidos. Entonces, tenemos una parte que es la construcción de la estación y otra parte que es el servicio de aprovechamiento. Entonces, la estación es realizar las obras, cimentar el área, levantar, realizar la mampostería, los acabados, dotar la planta y la interventoría. Y el servicio, pues, es operar y mantener la planta. ¿Okay? Esto tiene un parecido a una cosa que ustedes pueden encontrar en alguna teoría que se llaman los EDTs o las estructuras de desglose del trabajo, que simplemente escoger y partir en productos y a cada producto partirle sus actividades. ¿Ven? Esto es básicamente el tema. Una vez uno tiene las actividades identificadas, entonces ya las pone
en un plan de actividades, que es como un cronograma. Dice, esta actividad va aquí, esto dura más o menos 2 meses, 5 meses, y esto se va a hacer en el trimestre 1 y parte del trimestre 2, por decir algo. Esta se va a hacer en el trimestre 3, esta no sé qué, y este es un plan de actividades que ojalá todos los proyectos tuvieran esto cuando se presenta, es decir, claramente establecido qué actividades van a hacer y en qué momento del año, esto puede ser un año, esto puede ser un mes, esto puede ser un trimestre, lo que corresponda, más o menos cuánto tiempo se planea que se está tomando. Eso no es una camisa de fuerza, ¿okay? Eso no significa que ustedes dicen, es que yo voy a hacer esto en 6 meses y después toca hacerlo en 6 meses porque ya ahí toca hacerlo. Después cuando uno hace la planeación, las circunstancias pueden haber cambiado y pueden cambiarse las cosas, pero inicialmente por lo menos tener una primera fotografía de cómo voy a ejecutar mis actividades es realmente muy, muy útil para el tema de la planeación. ¿Preguntas? Opiniones, observaciones. ¿No? Clarísimo, dice Ana. Bueno, listo. Y bueno, entonces ya tenemos los productos y ya tenemos las actividades. O sea, tenemos nuestros objetivos, los productos y nuestras actividades. Entonces, ahora sí, ya podemos identificar claramente los recursos. Fíjense que cuando yo les dije, cuando estamos haciendo las actividades, uno va mirando qué recursos va necesitando. Entonces, los recursos pueden ser de distinto tipo. Son humanos o materiales, ¿ok? Recursos humanos son las personas, el número y las características de personas que se necesitan para ejecutar las actividades. Y aquí es bien importante tener claro, por lo menos cuando uno está medio estructurando, qué necesidades tengo yo de personas aquí. Entonces, yo estoy estructurando un proceso que necesita atención a jóvenes, no sé, a jóvenes en estado de embarazo adolescente, por ejemplo. Entonces voy a necesitar seguramente trabajadoras sociales, voy a necesitar psicólogas, de pronto voy a necesitar un médico. Entonces, ¿qué tipo de recursos necesito? ¿Qué cualificaciones del recurso necesito? ¿Okay? Y esas cualificaciones, pues yo digo, bueno, necesito un médico especializado en, no sé, reproducción. No tengo ni idea cómo se llamará eso, un ginecólogo, no sé cómo se llamará esta situación. Necesito una psicóloga especializada en atención a jóvenes, o no sé cómo. Necesito 2 trabajadoras sociales. Necesito alguien que está trabajando la parte de comunicaciones para hacerme todas las campañas. Necesito de pronto un antropólogo, yo qué sé. En fin, lo que uno va necesitando como recursos tiene que irlo poniendo. Y es importante poner o tener claro cuántos de esos necesito. Necesito 2, necesito 5, necesito 7. ¿Y en qué disponibilidad la necesito? ¿Ok? Entonces, aquí vamos encadenando todo. Yo tengo unas actividades que las puse en el tiempo. Entonces, me devuelvo un poquito. Yo puse acá unas actividades en el tiempo. Entonces, dije, esta actividad se va a ejecutar estos 2 trimestres. En esta actividad es que yo necesito las trabajadoras sociales. ¿Ok? Entonces, solamente necesito 2 trimestres de las trabajadoras sociales. De pronto, esos 2 trimestres ya no las necesito, ¿ok? Pero puede que aquí vuelva y las necesite. Entonces, necesito aquí, aquí y aquí. Y eso es bien importante porque de ahí vamos a tener claridad. Primero, de las necesidades, o sea, cuando yo hablo con la trabajadora, decir, pues te voy a asegurar 2 trimestres de trabajo, eso es lo que necesito. Y para el tema del costeo. Porque yo no voy a costear una trabajadora social todo el tiempo, voy a costearla cuando realmente la necesito. ¿Ok? Entonces, vamos encadenando todos los elementos que van formalizando los proyectos. Tenemos los productos, tenemos las actividades, cada actividad tiene unos recursos y tenemos que tener identificados claramente esos recursos humanos en términos de, características del recurso, pues un poco las funciones, no necesito aquí un manual de funciones, necesito saber un poco qué, pues no sé, la persona de comunicaciones va a trabajar todo el esquema de plan de comunicaciones del proyecto, no necesito establecer tanto detalle aquí. Y su dedicación, ¿ok? Y ya un poco, pues es muy bonito cuando uno ve un proyecto formulado donde ya se ve claramente un organigrama del proyecto.
En la parte de recursos materiales, pues es lo que yo necesito para poder ser utilizado. Entonces, que necesito computador, que necesito unos salones, que necesito sillas, necesito mobiliario, unos salones para dar mis capacitaciones. Y aquí tengo que decir, bueno, los voy a alquilar, o es que yo tengo mis salones y los vamos a hacer en mi sede, o no sé, los beneficiarios me van a prestar allá, la Junta de Acción Comunal me va a prestar el salón, en fin. Entonces, es un poco aclarar bien de dónde van a venir esos recursos físicos que también necesito para ejecutar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cosas que quieran aportar? Patricia. Sí, ¿quién habla? Ángela Rojas. Yo, Ángela, ¿cómo vas? Patricia, no sé si a ti te ha pasado y a las personas que están en la capacitación, pero una de las cosas que me parece más comunes y que son difíciles para las personas en este tipo de proceso es que por un lado se confunden los productos con los resultados. Y cuando los resultados no están claros, entonces, por ejemplo, a veces se piensa, por poner uno de los ejemplos que pusiste, que el producto es la capacitación cuando el resultado es mejorar la calidad de la educación. Y lo otro que suele suceder también es que se confunde las actividades con los resultados. Entonces, la actividad es realizar una capacitación y el objetivo se coloca como realizar una capacitación cuando realmente esa es una actividad, no es el resultado, que el resultado, como tú lo mencionabas ahí puesto como un objetivo, es mejorar la calidad de la educación. Y eso lo encuentro con muchísima frecuencia al evaluar proyectos o al acompañar proyectos y creo que es uno de los errores más comunes. Tienes toda la razón, Ángela. Además, dependiendo de cada metodología, es que ahí también hay unos líos de eso. Hay metodologías que unas cosas las llaman productos, que otras cosas las llaman resultados. O sea, en fin, últimas, hay una cantidad de cosas. Los productos, que lo tengamos claro, son cosas, son sustantivos. O sea, simple como eso. Los productos son cosas, son siempre sustantivos, las actividades son siempre verbos. ¿Ok? Y ustedes piensen, cuando estén haciendo esto, los productos son el resultado final. Si vamos a hacer un ajiaco, el producto es, vamos a mejorar la nutrición de mi familia haciendo un ajiaco. Mi objetivo es que mi familia tenga una comida más nutritiva el día de hoy. Ese es mi objetivo. Entonces, mi objetivo es mejorar el nivel nutricional de mi familia, porque come muy mal. Mi producto es el ajiaco. Mi producto es un ajiaco, es lo que quiero hacer. Y mis actividades es la receta. ¿Okay? Mis actividades son la receta. Entonces, que tengo que ir a comprar el pollo, que tengo que no sé qué, yo no sé hacer ajiaco, estoy aquí inventando. Que pongan el pollo a cocinar y que le eche la papa y yo no sé qué más cosas, y al final esos cosas verdes, ¿cómo se llaman? Las guascas, y lo sirva y no sé qué más cosas. Bueno, entonces he debido poner un tema de frijoles, que es más de allá de Medellín, pero como estoy acá, el tema es exactamente definir eso. Entonces, mi resultado va a estar ligado a mi objetivo, a lo que yo quiero lograr con mi proyecto. Mi producto son las cosas que yo entrego, que no necesariamente o sea, que no necesariamente son el resultado. O sea, yo quiero mejorar la calidad y yo puedo entregar un colegio, pero si el colegio no opera, pues no voy a lograrla mejorar. Y por eso es importante medir. Por eso hay unos indicadores unos indicadores de producto que vamos a ver, unos indicadores de resultado y unos indicadores de impacto. ¿Ok? Y por eso es importante tener esos tres elementos claros. Listo, Ángela, muchas gracias. Es válido el comentario y suele suceder. ¿Algo más? Bueno, sigo. Tenemos actividades, tenemos recursos. Viene la parte más sensible de estos temas. Es el tema de los costos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los costos? Pues yo tengo que planear esto financieramente, tengo que decir, esto me va a dar una proyección de costos de cuántos que realmente me necesito yo para ejecutar mi proyecto. ¿Okay? Si yo voy a pedir financiación, pues necesito decirle a la persona, mire, yo necesito tanta plata, pero eso tiene que estar sustentado, ¿ok? Sustentado por todo lo que vimos antes, ¿ok? Entonces, uno tiene que tener en cuenta los precios de mercado y hacer los temas del tiempo. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, si yo voy a hacer costos, la cooperación internacional trabaja en dólares, ¿ok? Entonces yo hago mi presupuesto, obviamente, en pesos, hago la transferencia al dólar y entonces hago un presupuesto diciendo,
no sé, yo necesito 40 millones de pesos y el dólar está a 4.000, entonces yo necesito 10.000 dólares, ¿sí? Eso es lo que necesito. ¿Qué pasa? Que si esto sigue devaluándose, pues es fantástico, porque a mí me van a dar 10.000 dólares y a mí me entran 40 y pico millones de pesos en lugar de 40. Pero si esto fuera para el otro lado, entonces yo pido 10.000 dólares, pero en lugar de, cuando los convierto a pesos, en el momento en que me entregan 35 millones de pesos, porque supongamos que el dólar se baja. Entonces, hay que tener en cuenta esas variaciones. Uno proyecta, pero hay que tener en cuenta el tema de que si los proyectos se van a largo plazo, pues puede haber cambios en los costos, en especial con los temas de la devaluación, de la inflación, estas cosas. Entonces, uno cuando hace los presupuestos tiene que tener en cuenta el precio del mercado y los tiempos que se puede tomar. Si es un proyecto largo de muchos años, hay que tener en cuenta las inflaciones y los índices y hacer unas proyecciones bien hechas para que no se me quede cojo en mi presupuesto. ¿Bueno? Entonces, ¿cómo se hace esto de los planes financieros? Pues con las actividades normalmente significa cuánto me cuesta hacer esa actividad, esa es una forma, ¿no? Identifica las fuentes de financiamiento y elabora un flujo, ¿ok? Entonces, digamos, esta es más o menos una manera. El producto es la estación de aprovechamiento, que es 300 metros cuadrados. La actividad de obtener las licencias y trámites previos a la obra. Ahí que entra la mano de obra calificada. Yo hago esto, un cálculo en una hoja Excel por allá, y digo, para poder hacer esto, tengo que trabajar 5 meses, y cada mes me vale 4 millones de pesos, entonces son 20 millones de pesos para obtener las licencias. Luego, realizar las obras preliminares. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues tengo que comprar el terreno que me cuesta 150 millones, la mano de obra que cuesta 10 millones, la no calificada 25 millones, el transporte 5 millones, los materiales. Entonces, aquí yo voy mirando para cada actividad qué insumos corresponden y cuánto me cuesta cada uno de estos insumos para poder hacer mi presupuesto total de lo que me cuesta. Aquí, fíjense, estamos trabajando solo un producto, entonces el producto de la estación de aprovechamiento, que lo teníamos por aquí andando atrás, que se me hizo aquí, esta estación de aprovechamiento, solita hacer la estación de aprovechamiento, me está costando 1.500 millones de pesos, 1.500 no, 1.145, están cada una de sus actividades con sus insumos y su coste, ¿ok? Entonces, es importante, digamos que ya te doy la palabra, Cristian, uno no necesariamente llega a esos niveles de detalle, pero sí lo tiene que pensar. A veces no hay que explicarlo tanto porque a veces el donante o la persona, el financiador, no quiere toda esa información, pero uno sí lo debería tener claro, porque eso es como todo en la vida. Si uno no tiene claro cuánto le cuesta, pues la cosa se puede enredar. Cristian, cuéntanos. Cristian. Bueno, Cristian tiene la mano levantada, pero no sé si no puede hablar. Está en el chat la pregunta de... Sí, está en el chat, sino que a mí me gusta más oírlos, pero bueno. Bueno, sí, señora, ¿me escuchan? Cuenta, sí, cuéntanos. Qué pena, era que tenía inconvenientes con el desbloqueo del micrófono. Cuéntame. Dentro de nuestra compañía había hasta el año pasado una sola área, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a lo que es joyería y transformación de minerales. Dentro de la nueva propuesta y un proyecto que llevamos, hay 9 áreas más que queremos del desarrollo durante los próximos 24 meses, ¿sí? La pregunta mía es, dentro de esas áreas yo puedo poner unos rubros adicionales que desconozco, ¿sí? De un 20% en imprevistos, o debo conocer a fondo todo. No. Bajo lo que tú decías ahorita, que hay personas que quieren hacer inversión, pero ellos no quieren conocer todo a detalle. Entonces, ¿cómo puedo manejar eso? No, sí se puede manejar como tú lo planteas. Eso, si ustedes alguna vez han mirado proyectos de obra civil, sobre todo en obra civil, se da mucho eso, pero proyectos, yo trabajé muchos años en proyectos de tecnología y ahí también hay muchos líos. Entonces, sí se admite un rubro, no, eso, digamos que la práctica admite el rubro de imprevistos, que normalmente es un porcentaje del proyecto, bueno, eso existen unas reglas para calcular eso.
donde uno puede decir, y se reserva tanto para imprevistos, que pueden ser imprevistos, por ejemplo, en obra civil es típico, en obra civil es el típico problema del tiempo, del mal tiempo, de las demoras en las licencias, bueno, de cualquier cantidad de cosas extrañas que pueden suceder. Es válido lo que tú nos planteas. Lo del porcentaje, pues eso sí depende un poco también de cada proyecto y de cada donante también. Hay donantes que no aceptan eso, ¿ok? Pero digamos que la metodología lo acepta. Margot. Sí, yo también, pues relacionado un poco con lo que planteaba Cristian, te quería preguntar si hay unos parámetros. Yo trabajo en proyectos sociales y con jóvenes, pero quería ver si hay unos porcentajes que son los recomendables para manejar los diferentes rubros. O sea, por ejemplo, en cooperación internacional sabemos que si un proyecto mínimo no tiene el 45% para ejecución del proyecto directamente con los jóvenes o con el objeto de trabajo al cual se dirige del problema, no va a ser viable y menos, por ejemplo, un imprevisto de más de un 1% en proyectos sociales no cabría, y también en administración creo que es hasta un 8%. Entonces, sí hay como unos estándares ya establecidos, pero no sabría si tú los tienes más claros que lo que nosotros hemos manejado hasta ahora. No los tengo claros porque eso de alguna manera dependen también de cada donante, de cada cooperante. Hay donantes que, por ejemplo, no aportan para ciertos rubros, o sea, por ejemplo, no pagan mano de obra. Hay donantes que no pagan ciertas actividades, no pagan viajes, no pagan viáticos, no pagan nada de esas cosas, ¿ok? Entonces, eso depende un poco de cada convocatoria, de cada momento, ¿no? Yo no te puedo decir es que eso es así o así, porque eso depende un poco de cada momento. Lo de los imprevistos es un tema que es válido, pero que, como les digo, depende de ciertas características. Hay proyectos que los admiten y hay proyectos que no, porque son, digamos, son proyectos que tienen más condiciones de riesgo, pues es admitido eso. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros, yo les hablo, yo muchos años hice proyectos, antes de migrar a esto, los proyectos sociales, yo trabajaba en tecnología, y los proyectos de tecnología son de alto riesgo, los que yo trabajaba, porque son desarrollos a la medida. Entonces, cuando usted está haciendo desarrollo a la medida, es como un sastre que está allá y que hoy amanece y que mejor me haga el cuello en redondo, pero que mañana en B, pero sabe que por qué no le pone un cuello, pero por qué no le pone un encoge, pero ya que estamos en esto, hagamos esto, ¿no? Entonces, esos proyectos que son de altísimo riesgo admitían unas cosas que nosotros llamábamos unas bolsas de horas, que eran unas horas que se adicionaban a los proyectos como tal, a la ejecución, y quedaban ya, digamos, negociadas, pero que solo se consumían bajo demanda. Entonces, eso digamos que nos blindaba un poquito de los desajustes que hubiera en los temas de proyecto como tal, ¿ok? Entonces, es otra forma, digamos, de cubrirse, donde uno dice un adicional, ¿qué es esto? Que no necesariamente me lo va a dar, me lo va a pagar, a no ser que se consuma. Si me lo consumo, me lo paga y si no, no, ¿ok? Entonces, es otra manera de ver la cosa. Pero establecer, digamos, unos parámetros exactos, no lo tengo yo, Margot, porque digamos que estoy segura que dependen un poco de cada una de las condiciones de los donantes, o de la cooperación, o de la fundación, o de quien sea. Bueno, ¿alguna otra pregunta con el tema de los proyectos, de los costos? Bueno, entonces seguimos. Entonces ya tenemos productos, tenemos actividades, tenemos recursos, tenemos costos, y aparecen unas cositas que son muy simpáticas que se llaman los supuestos, ¿ok? Los supuestos son aquellas condiciones que están fuera del proyecto, pero que se tienen que tener en cuenta. No pueden ser manejadas dentro del proyecto, pero si no se cumplen, el proyecto cambia. Yo siempre explico que los supuestos son, hagan de cuenta que mi proyecto es una mesa y los supuestos son las patas sobre las cuales yo construyo la mesa, o sea, construyo la tabla pues que se sostiene. En la medida en que una de esas patas se quiebra, la mesa se me cae. ¿Okay? Si yo parto de un supuesto de que voy a contar, por decir algo, mi proyecto lo voy a hacer con la alcaldía del pueblo X y la alcaldía me prometió que me va a financiar el 20% de mi proyecto. ¿Okay?
Entonces, esa es mi contrapartida. Y además la alcaldía me dijo, y usted va a formar unos huertos comunales, comunitarios, y entonces yo le doy el terreno para que usted ponga los huertos. Entonces, yo parto de que tengo el terreno. Resulta que el alcalde, como aquí todo demora tanto, el alcalde lo cambian y el alcalde nuevo dice, pues yo sí le doy el 20%, pero no le doy ya no le doy el terreno. O sea, el terreno se lo alquilo. Eso es otro proyecto, porque eso significa otros costos distintos. Yo no había contado ese alquiler, yo no había, o sea, eso es otra cosa. Entonces se me rompió unos supuestos de que yo había partido y mi proyecto queda así cogido. Entonces es muy importante que uno haga una relación exacta de sobre qué supuestos está basando ese análisis de proyecto. En términos de todo, en términos de recursos, en términos de costos, en términos de alcance, en términos de los diferentes conceptos en términos de actividades y de todo. Entonces, por ejemplo, supuestos para mi tema de las escuelas es que ya tengo los terrenos, por ejemplo, para la construcción de las escuelas, entonces ya no tengo que comprar los terrenos. Que cuento con el apoyo de los profesores, por ejemplo. Que el proyecto usa un modelo de construcción que ya se aplicó y entonces que los tiempos de construcción que yo puse están basados en una información histórica y son válidos para esa situación de este mismo país, o sea, la situación climática y todas estas cosas, ¿ok? Y, por ejemplo, que yo parto de que los papás van a proyecto y que entonces hay algunos trabajos que los van a hacer ellos. Entonces, por ejemplo, todo el tema de jardines, de cosas así, yo no lo voy a presupuestar ni lo voy a incluir como actividades ni nada porque realmente las van a hacer ellos como un trabajo voluntario y no está incluido acá. ¿Okay? Entonces yo parto de unos supuestos y los tengo que dejar muy claros en mi estructuración de mi proyecto. Sí, los supuestos sobre los cuales yo estoy pensando esto es esto. ¿Okay? Y en el momento en que los supuestos cambian, pues el proyecto cambia. El proyecto es otro. ¿Okay? Dice Margot, ¿estos supuestos son los mismos riesgos? No, son cosas distintas. Los supuestos son fuente de riesgo. Ya vamos a ver los riesgos. Los supuestos son cosas con las que tú partes de entrada, que no están bajo tu control y pues que con las que tú trabajas. Lo de la tasa de cambio, cuando yo hago el presupuesto, mi supuesto es que la tasa del dólar es 3.800 pesos el dólar. Y yo hago un presupuesto así y hago un cambio con ese. Ese es un supuesto. En el momento en que cambia la tasa de cambio, el supuesto cambia y el presupuesto cambia. ¿Ok? ¿Preguntas sobre el tema de los supuestos? Sí, Patricia, ya con esa respuesta que tú nos das, o sea, estos supuestos tienen que ir en un proyecto y si cambian, ¿se puede ajustar el proyecto al cambio de estos supuestos? ¿Es para tener en cuenta los cambios o ajustes que se tienen? Claro, las buenas prácticas dicen que tú tienes que tener identificados los supuestos para poder hacer lo que se llama la gestión de cambio de un proyecto. La gestión de cambios es que como los proyectos no están hechos en piedra, esto va cambiando a medida que uno va ejecutando. Digamos que yo puedo pedir plata hoy y me empieza no sé qué y empiezo a ejecutar y me pasan cosas. Y si yo no tengo los supuestos identificados, si uno de esos supuestos se cambia, te digo el caso por ejemplo, me dicen ya no es regalado el terreno, sino que se lo voy a... Entonces ya tengo que cambiar, entonces yo tengo que alzar la mano y decir, y esto es otro, esto pasó y entonces una solicitud de cambio formal y tal, y eso digamos que las entidades que tienen formalizado su tema del proyecto, tienen también formalizado el tema de cómo se manejan esos cambios a los alcances de los proyectos. Aquí pregunta Cristian, ¿se incluiría dentro de los costos ese supuesto? No se incluye, son elementos que no se incluyen. No son elementos, son elementos que existen, circunstancias que existen, pero no afectan los costos. Una recaída en la pandemia, ¿cómo así? Aquí está. Una recaída en la pandemia puede ser un supuesto o un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo. Ahora vamos a ver los riesgos que son, ¿vale? Los supuestos son cosas que existen, que ya son basadas, digamos, que no tienen incertidumbre, que es la diferencia con el riesgo. Los supuestos son cosas que son realidades que yo digo, esto es así, mi proyecto está basado sabiendo que esto va a pasar así. Y en el momento en que no pasa, pues la cosa cambia.
¿vale? ¿Alguna otra duda con los supuestos? El tema de los supuestos es muy pequeño. Y aparecen, bueno, las restricciones, también es otro tema que hay que tener en cuenta. Las restricciones de un proyecto, existe lo que se conoce como la triple restricción. Un proyecto normalmente está restringido por costo, tiempo y alcance, ¿ok? Y hay otras restricciones tendidas que se llaman los recursos, la calidad del riesgo. Esto es un triángulo. ¿Esto qué significa? Que si a mí me cambian un proyecto, o sea, que yo tengo que tener clara cuál es mi restricción de costo, cuál es mi restricción de tiempo y cuál es mi restricción de alcance. La restricción de alcance está dada por las actividades, ¿ok? Lo que yo me comprometo a hacer es lo que dije que iba a hacer. Las actividades es mi alcance, es lo que yo quiero hacer. Mi alcance está por las actividades y sus productos. El tiempo, pues dijimos que como yo le pongo a las actividades una duración, pues ahí está la restricción del tiempo. Decimos, este es mi tiempo que yo me voy a demorar, ¿ok? Y mi costo, pues es mi presupuesto. Entonces, esas son las restricciones que yo tengo de mi proyecto, ¿ok? ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, voy a hacer un proyecto que requiere una licencia ambiental, mi ejemplo que teníamos de la estación de aprovechamiento de recursos, eso necesitaba una licencia ambiental, que yo la puse, que la licencia ambiental se demora normalmente 2 semanas, algo así, 2 meses, pues. Si esto se despeluca y la licencia ambiental no se demora 2 semanas, 2 meses, sino 2 años, pues esto ya se despelucó todo el proyecto, ¿ok? Entonces, ahí mi restricción de tiempo, pues, se rompe porque yo jugar con eso y tengo que hacer unos temas de cambios para poder ajustar otra vez mi proyecto a mis nuevas restricciones que existen, ¿vale? Y entramos al otro tema, que es el tema de los riesgos, ¿ok? Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo de un proyecto son esas situaciones que yo detecto que podrían afectar mi proyecto, pero que pueden pasar o no, ¿ok? Y ahí es la diferencia principal con el supuesto. El supuesto es que yo digo, esto es así, o sea, a mí me van a dar el terreno. Yo parto de que el terreno me lo van a dar y ese es mi supuesto, ¿ok? Sí, y supongo que mi proyecto, porque yo ya lo negocié y tal y pascual, y bueno, esto está bien. Pero puede haber un riesgo. Y es que, no sé, el terreno, vamos a armar, voy a hacer aquí muy trágica, y entonces el terreno vamos a usarlo para hacer un huerto comunitario, ¿vale? Pero resulta que es que donde yo voy a trabajar, o sea, la zona donde yo trabajo es una zona minera, con alta contaminación una zona donde hay muchísima contaminación por mercurio por las fuentes de agua. ¿Eso qué puede pasar? Que el terreno sea tóxico, que el terreno no esté en condiciones de... Entonces yo puedo inventarme un riesgo, es decir, aquí puede haber un riesgo de toxicidad del terreno y eso me implica que no puedo usar ese terreno así me lo hayan regalado y tenga que usar otro, ¿ok? Entonces, en lo que plantea Juan Diego dice una recaída en la pandemia, por ejemplo, la recaída en China. Pues ese es un riesgo que existe, digamos, hace unos años nadie que hiciera un proyecto jamás hubiera pensado lo que iba a pasar con esto, jamás. No creo que haya habido un solo proyecto en el mundo que haya puesto como un riesgo la pandemia, porque eso no lo veíamos. Pero seguramente ahora hay proyectos que tienen en cuenta esas cosas. Entonces puede ser que aparezca un riesgo de una recaída y eso puede afectar el tema. Puede haber riesgos de distinto tipo. ¿Okay? Puede haber riesgos ambientales, puede haber riesgos sociales. Si yo trabajo en una zona donde hay un tema de presencia de grupos armados, pues ahí hay unos riesgos para trabajar. Si yo trabajo con, no sé, en zonas donde hay mucha sismicidad, pues también puede haber un riesgo de sismicidad. Donde hay zonas donde hay muchísimo, si yo trabajo a la orilla de un río que normalmente se desborda, pues ahí hay un riesgo. Entonces hay una cantidad de situaciones y es importante entender bien todo el entorno para poder entender los riesgos, ¿ok? ¿Cuáles son las propiedades del riesgo? Es futuro, o sea, no existe en este momento, no sabemos, como puede que pase, puede que no pase, ¿okay? No hay certeza, no tiene certeza. Puede ser, normalmente uno lo ve como trágico, ¿no? O sea, como el riesgo, el riesgo negativo, pero también puede haber oportunidades, ¿ok?
Entonces, hay riesgos que se llaman riesgos positivos, que son oportunidades. Entonces, yo estoy trabajando, no sé, alguien planteaba el tema del bombillo que camina. Entonces, yo estoy trabajando en un proyecto de innovación o un proyecto de investigación y existe un estudio que está haciendo la Universidad de Harvard por allá para cómo hacer que los bombillos puedan caminar. Entonces, para mí es una oportunidad de la existencia de ese estudio, porque si ellos ponen a su bombillo a caminar, pues yo puedo poner el mío a caminar también. Entonces, ahí lo que hay es un riesgo que es una oportunidad, o sea, es una posibilidad positiva que yo tengo que aprovechar. El riesgo negativo, lo que tengo es que hay muchas cosas, porque no los tengo acá, porque en este momento lo único que necesito es una identificación de riesgos, no necesito mucho más, pero eso hay todo un taller de gestión de riesgos en proyectos que tiene mucho tema para tratar. Aquí, en este momento de la estructuración, lo que necesitamos es una identificación de supuestos y una identificación de riesgos de alto nivel, de riesgos que puedan darse en el proyecto. Entonces, por ejemplo, en nuestro proyecto, la dificultad de reclutar personal de calidad para la unidad ejecutora puede producir retrasos en el inicio del proyecto. Por ejemplo, digamos, donde yo trabajo, dime, donde yo trabajo, en la zona que trabajo, digamos que no hay, o sea, no sé si ustedes alguna vez han visto los proyectos que hay a veces de obra civil normales, la construcción de apartamentos que hacen en la costa, llevan la gente de Bogotá o de Medellín, la llevan, nunca he entendido por qué, pero no llevan, o sea, no usan de pronto el recurso allá, sino que mucha gente, los obreros o los ingenieros llevan. Yo no sé si es que allá no hay, no sé cuál es el lío, pero por ejemplo pasa eso. Entonces, ese es un riesgo, que uno no encuentre personal apropiado en la zona donde va a ejecutar su proyecto. Que pueda haber capacidad para construir, para ejecutar esas actividades, capacidad limitada, que pueda haber escasez de materiales de construcción. Ustedes saben lo que pasa ahorita, lo que pasó con el tema de los contenedores y tal. Entonces, ese tipo de cosas son situaciones de riesgo. Por ejemplo, las temporadas, ese ejemplo es un ejemplo para construir casi de escuelas en Haití, que tiene todos los riesgos del mundo, Haití. Las últimas temporadas, por ejemplo, entonces, si yo construyo en Haití en temporada de huracanes, los tiempos son distintos que si construyo en temporada de no huracán. Entonces, los riesgos afectan la forma como gestiono el proyecto. Por ahora, en este punto, lo que sí necesito tener claro es que existen algunos riesgos que yo puedo identificar y que los dejo explícitos, ¿ok? Digamos, aquí hay mucho tema de riesgos, no vamos aquí a entrar en eso porque si no, no acabamos. ¿Vale? ¿Preguntas? No preguntas. Bueno. Sí, una pregunta, Patricia. Sí, alguien. Dime. Se debe, entonces, no sé, me imagino tener una ¿Quién habla? Es que no te veo, no te veo. Ana María. Muy buena, María. Sí, se debe tener como una matriz de riesgos más o menos adelantada para el momento de presentar, digamos, riesgo, así sea muy básico, bajo, medio, alto, cuál es el riesgo y cuál podría ser la forma de mitigarlo, no sé, se me ocurre. Puede ser, o sea, como te digo, eso depende también un poco del tipo de proyecto y del donante que te pide, algunos no te piden. Claro. Como buena práctica, sí, como buena práctica, así el donante no lo tenga, ustedes sí deberían tener por lo menos una primera identificación de riesgos con algún tipo de probabilidad de que se dé el riesgo. Eso tiene mucho, es que los riesgos es muy, muy grande. Puede ser con cómo se ha pensado, por lo menos pensado, cómo se podría manejar el riesgo, ¿vale? Entonces, sí es tenerlo, sí, la recomendación es sí tenerla. No siempre lo va a pedir el donante, no siempre la estructuración de un proyecto lo va a pedir, pero como buena práctica sí es interesante que lo tengan para curarse en salud. Todo lo que tiene que ver con proyectos y todo lo que tiene que ver con planeación y todo lo que tiene que ver con todo esto, básicamente es un tema de cuidarse las espaldas, de asegurarnos que los proyectos quedan bien armados para que no nos sorprenda nada en el camino y podamos ejecutar bien y podamos alcanzar lo que dijimos que nos íbamos a alcanzar. Bueno, listo. Entonces tenemos los riesgos y llegamos al quid de la cosa, que son los indicadores. ¿Ok?
Los indicadores es lo que nos va a permitir poder medir si nosotros realmente estamos alcanzando las cosas que dijimos que íbamos a alcanzar. ¿Okay? Muestran cómo puede ser medido. Hay diferentes tipos de indicadores y ya vamos a ver. Proporcionan la base para el monitoreo y la evaluación, establecen las metas y pueden ser cuantitativos, cualitativos o actitudinales. Yo les recomiendo que sus indicadores sean cuantitativos, es decir, que se puedan medir, porque lo que no puede ser medido no existe. ¿Okay? Entonces, les recomiendo que siempre busquen indicadores que puedan ser medibles. ¿Qué deben ser? ¿Cómo tienen que ser los indicadores? Re específicos, o sea, tienen que ser muy puntuales, unas cosas muy específicas de medir, que se puedan poner claramente tantas cosas construidas, tantas personas, tantos talleres ejecutados, bueno, tantas personas capacitadas, no sé, lo que sea, pero que sean medibles, o sea, que sean específicos, que sean relevantes, ¿ok? Que tengan que ver con el si mi objetivo es mejorar la calidad de la educación, pues yo no voy a medir cuántas enfermedades gastrointestinales se dieron, o sea, tiene que estar relacionado con el tema. Que sean objetivamente verificables, eso es una forma muy elegante de decir que no importa quién los mida, se puedan medir de la misma manera, ¿ok? O sea, que sean objetivos, que no sean subjetivos, que no es, miremos a ver si estas personas, si yo mejoré la capacidad de lectura, entonces yo miro y digo, ay, si este niño como que lee mejor, parece que sí, parece que lee mejor, pero parece que lee mejor, es que yo, ¿cómo hago esto para medir si realmente lee mejor o no lee mejor? ¿Okay? Entonces tiene que ser verificables objetivamente. Que se pueda recoger la información para verificar, ¿ok? Si yo pongo un indicador que es difícil de recoger, pues eso no tiene sentido porque me cuesta más a mí el proyecto armar el indicador que hacer el proyecto, ¿ok? Entonces, tienen que ser que yo tenga la información, que la pueda verificar fácilmente, que pueda establecer claramente quién la recoge, que es una encuesta que la va a hacer fulano, o que es a través de un focus group que voy a hacer y ahí voy a recoger la información, o lo que sea, o a través simplemente de unas listas de asistencia, o sea, tengo que saber cómo es que recojo esa información. ¿Ok? ¿Y cuánto me cuesta recoger esa información? Porque eso también cuesta. O sea, si yo tengo que hacer una encuesta, bueno, de pronto ahora no, porque las encuestas las puedo hacer por internet, pero antes tenía que tener un batallón de gente allá encuestando a las personas a ver si sí o si no, y si fueron y tal. Entonces, todo eso cuesta, ¿ok? Entonces, es importante esas características de los indicadores. Hay diferentes tipos de indicadores, que era lo que hablábamos antes. Entonces, están los indicadores, voy a empezar por abajo. Están los indicadores de gestión, ¿ok? Que son los que están ligados a las actividades. Entonces, cuando yo tengo un plan de actividades, yo digo, voy a hacer, voy a hacer X actividad de la primera semana de mayo, la segunda semana de mayo voy a hacer esta otra, y la tercera actividad son las dos últimas actividades, la última actividad se demora las últimas 2 semanas de mayo, ¿vale? Entonces, yo ya tengo mi plan ahí, y yo tengo un indicador que dice, pues muestre a ver cómo miro si vamos bien o no vamos bien. Entonces, tengo un indicador que dice, bueno, porcentaje de avance de la actividad, por decir alguna cosa. Entonces, mido, bueno, pues hoy es 17 de mayo, eso significa que ya tuve que haber hecho la actividad 1 y la actividad 2 deben estar completadas y estoy empezando la actividad 3, ¿ok? Entonces, esos son los indicadores de actividad, de cómo estoy ejecutando mis tareas, ¿vale? Blanca, voy a terminar el tema y vuelvo a tu pregunta, ¿bueno? Porque de pronto en la explicación te la contesto. Entonces, están los indicadores de gestión que son de corto plazo, son del día a día, Cuando aquí los puedo definir o no, normalmente no me están pidiendo estos indicadores. Normalmente lo que en las convocatorias me están hablando de estos indicadores sobre todo y de estos indicadores de producto. Los indicadores de actividades son más de la gestión que de la gestión de ejecución que de la estructuración.
Los indicadores de producto también es la medición de la entrega de bienes o servicios según las condiciones requeridas. ¿Ok? Entonces, el producto, si yo tengo los talleres, entonces, si mi producto son los talleres, pues el indicador de producto es si ejecuté los talleres o no los ejecuté, o corresponde. Y los indicadores de resultado, que tienen que ver con los objetivos, es decir, con los logros, con si yo estoy mejorando, y entonces vamos al mismo cuento. Yo puedo haber entregado mi producto, es decir, yo pude haber entregado el colegio, pero eso no mejoró la calidad porque resultó que yo no conseguí profesores. Entonces, si yo entregué el colegio, pero nunca preví el tema de los profesores, pues entonces tenemos un problemita. ¿Ok? Entonces, ahí están, son distintos, son para cosas diferentes y están los indicadores de impacto, que son los de largo plazo, que están relacionados con el famoso fin mayúsculo, pues, al que yo sumo, ¿no? O sea, quiero mejorar la situación de la calidad en Colombia, ese es, digamos, el proyecto grandote que puede tener el DNP, y lo mío va chiquitico sumando aquí. Entonces, el de fin, algunas veces lo puedo medir yo, otras veces no lo puedo medir yo. Va más allá de mi alcance, ¿no? Aquí, por ejemplo, para mi caso del tema de las basuras, entonces el objetivo de fin depende del DNP, por eso les decía. El objetivo general, que era aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos, el indicador son residuos sólidos aprovechados sobre residuos sólidos generados, o sea, qué porcentaje. Y nuestra meta es el 20%. Los indicadores siempre tienen que tener una unidad de medida y una meta que yo quiero alcanzar. Yo quiero alcanzar el 20% de aprovechamiento de esos, sobre esos generados, el 20% lo logre aprovechar. ¿Ok? Esto en el objetivo general. Los productos asociados, entonces tenemos campañas de clasificación. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a hacer unas campañas? Entonces, las campañas decimos, ¿cuál es el indicador? Pues campañas implementadas en las fuentes generadoras de residuos sólidos. ¿Cuántas campañas voy a hacer? 20 campañas. ¿Okay? En las rutas de recolección, entonces vamos a armar rutas de recolección operando de manera selectiva, no sé cómo, en la zona urbana del municipio. ¿Cuántas rutas de recolección es mi indicador? ¿Cuál es mi meta? 5. ¿Eso qué significa? Que yo al final de mi proyecto tengo que estar andando 5 rutas de recolección, tengo que haber hecho 20 campañas y bueno, y aquí tengo la estación de aprovechamiento construida, y los servicios de aprovechamiento también andando con nuestra meta de 5.000 toneladas. ¿Ok? Entonces, los indicadores son muy particulares a cada proyecto. Eso, no hay una regla que me dice que los indicadores son así. Son particulares porque dependen de las actividades, de lo que tú quieres lograr, de tu producto y de tus cosas. Entonces, son muy particulares a cada proyecto. La pregunta de Blanca es, una consulta. Para medir los indicadores debemos ubicarlos en las actividades, por ejemplo, para hacer una encuesta. No sé, Blanca, si te contesté en la pregunta, en la charla, o todavía tienes la duda. Blanca. Bueno, Blanca no supimos. No sé, es que no sé exactamente si me quiere decir, no pude activar el audio, perdón. Ok. Es que no entiendo bien yo la pregunta, pero no sé. No sé, Blanca, la pregunta es que si yo tengo que hacer actividades ligadas a la medición de indicadores, ¿esa es por ahí la pregunta o cómo es? Bueno, no supe. De todas maneras, si no es esa la pregunta, contesto esa pregunta. Es posible que haya que hacer actividades relacionadas con el tema de medir indicadores. O sea, es posible que uno tenga, es posible no, hay que hacer actividades. No, a veces no se colocan en las actividades porque a veces las convocatorias no te dejan meter actividades administrativas, y esto es un poco de administración, pero normalmente sí deberían estar actividades relacionadas con los procesos de medición, porque si hay que hacer encuestas, si hay que hacer todo el trabajo, pues eso consume tiempo y recursos. ¿Ok? Blanca, Blanca.
Blanca no. Teniendo problemas para activar su micrófono. No supe. Bueno, mientras no lo logro, dice Blanca. Bueno, Blanca, entonces escríbenos por el chat si todavía tienes la duda o no. O ya se te aclaró. Yo creo que la confusión de ella o la pregunta es el nivel donde está cada indicador, porque eso va también dependiendo de los niveles. Pues si es un indicador que va a medir solo la gestión, pues iría al frente de las actividades, de cuántas reuniones hice, de cuántas, qué sé yo, conferencias o cartillas entregué, etcétera. Pero si es ya de resultado de gestión, de resultados, ya tendría que ir enfrente de los objetivos que se quieren lograr, etcétera. Yo creo que eso es más como de acuerdo si, por ejemplo, se está trabajando en marco lógico, donde se ubica ese cada indicador, pero es al frente de cada nivel. Que es lo que les tengo acá pintado, que es el objetivo general, son los de resultado, los objetivos específicos también, productos, indicadores de producto, actividades, indicadores de gestión y lo de fin, indicadores de impacto. ¿Okay? Depende de la metodología, pueden cambiar. Como les dije yo, esto es abierto, lo importante es que ustedes tengan claridad sobre el tema de la importancia de establecer algunos métodos de medición de que ustedes están alcanzando tanto su nivel de ejecución de actividades como que sí están entregando los productos como el tema de los resultados. ¿Por qué es importante tener eso desde la estructuración? Por dos razones. Una que vamos a ver que es la línea base y otra porque es que si no tengo yo contra qué medirme, pues yo cómo sé si lo estoy haciendo bien, ¿ok? Eso es como, ustedes todos nos han sacado sangre, ¿cierto? Pero la sangre tiene sentido cuando uno lee ahí el perfil lipídico del colesterol, pues el número ese tiene sentido porque al frente dice, si usted tiene 200 de triglicéridos, 200, pues usted está muy mal, o el colesterol lo tiene muy alto, entonces tendrán que hacerle algo. Pero si a mí simplemente me dicen, usted tiene el colesterol en 250, yo salgo tan feliz a comerme todos los chorizos que encuentro porque a mí nadie me dijo nada, ¿vale? Entonces siempre tenemos que tener una meta y una cosa contra la cual me mido, ¿ok? Eso siempre ténganlo claro cada vez que ustedes, por ejemplo, reportan a un donante, ustedes le dicen, vamos aquí y deberíamos ir aquí. O sea, siempre hay un punto, digamos, mi meta era hacer 5 rutas de recolección de la basura y puede que el proyecto no alcance las 5 rutas, si no logre hacer 3. Pues bueno, hice 3 y explico por qué no logré las otras 2, ¿ok? Pero siempre es importante tener contra quién medirse. Entonces aquí Blanca me pregunta, sí, más que todo para los indicadores de resultado, por ejemplo, si deseo saber si hay una mayor satisfacción de los beneficiarios, ¿podría hacer la encuesta que lo mide? Sí, claro, hay el tema de la satisfacción y aquí, esto es un trauma mío, lo de la satisfacción, ¿vale? Es que la satisfacción son de esas cosas que uno no puede medir fácilmente, porque lo que a mí me parece, lo que a mí me satisface, puede que a Margot o a Gladys o a Ana no les satisfaga. Entonces traten de ser lo menos subjetivas posibles cuando hagan sus preguntas y traten de medir las cosas con cosas que se puedan medir fácilmente, porque si no se vuelve esto así como que de pronto sí, de pronto no. Margot. Pues es que, pues no sé si ella se refiere, pero en el cuadrito que tú tienes acá, si lo devuelves, ahí en el indicador de resultado estamos hablando, por ejemplo, valga la redundancia en este ejemplo, de medición de los efectos o el cambio en las condiciones de vida de la población, que es un ejemplo. Yo no podría medir esto con una encuesta de satisfacción. Tendría que medir de acuerdo a unos indicadores de lo que es condición de vida de la población que se mide más por ingresos, por condiciones de la vivienda, por educación, etcétera. O sea, sí tengo que tener unos parámetros claros de qué es lo que voy a medir y con base en eso, que sería una línea de base, mirar si eso mejoró o si el nivel de ingreso de la familia, por ejemplo, aumentó, ahí es un indicador positivo de que sí mejoró, pero si sigue igual o empeoró, pues eso no me daría respuesta del proyecto a lo que
yo estoy haciendo. Estoy hablando es puntualmente de ese objetivo. O sea, que la idea, lo que tenemos que mirar es qué es lo que vamos a medir y lo que tú decías, con qué lo vamos a contrastar, porque tienen que ser fuentes verificables, que sean de autoridad, no que sea que simplemente la gente diga, ay, sí, me encantó su taller o quedé feliz con el trato que me dieron, pero ese era el objetivo real. Claro, eso es importante. Por eso les digo que el tema de la satisfacción es brutal. Así, ¿quedó usted satisfecho con su compra? Yo no sé, no tengo ni idea, o sea, pues sí o no, no sé, o sea, eso es una cosa, puede que sí haya quedado satisfecha, pero puede que cuando llegue y use la compra no me guste, o sea, lo de la satisfacción es una cosa bien difícil y yo siempre les digo que no usen esa palabra porque me parece aterrador medirla. Pero bueno, volviendo al tema de lo que hablaba ahora Margot, nosotros necesitamos medir esos indicadores que elegimos, necesitamos medirlos antes de arrancar el proyecto, ¿ok? Necesitamos saber la línea base, contra quién me voy a comparar. Es decir, lo que decía Margot, por ejemplo, cómo son las condiciones, no sé. Yo voy a hacer un proyecto de prevención de embarazo adolescente, por decir alguna vaina, en una zona específica. Necesito medir cómo es la tasa en ese momento de embarazo adolescente en la zona antes de que haga yo mi proyecto, para poder saber si antes se embarazaban 100 niñas y ahora se embarazan 150, pues mi proyecto no sirvió. Así yo haya hecho todo, así yo haya entregado todos mis productos, haya hecho todas mis capacitaciones, haya hecho todas mis campañas, haya hecho todo, pero algo falló en la forma como llegué a los beneficiarios y no lo logré, ¿ok? Si yo, en cambio, logré que ya de 100 pasaron a 50, pues fantástico, ¿ok? Entonces, siempre necesito tener una línea base contra la cual comparar, ¿ok? Bueno. ¿Qué ocurre una vez el proyecto termine? Bueno, ya tenemos que el tema de indicadores queda cerrado. Otro tema que es importante que tengan en cuenta al estructurar es el tema de sostenibilidad, o sea, mirar qué factores me ayudan o me podrían comprometer la viabilidad del proyecto en el futuro. Entonces, hay que plantearse estas preguntas, digamos, hay que plantearse, por ejemplo, la probabilidad que tenemos de una vez que nosotros acabe la financiación, el proyecto puede seguir o no puede seguir. Cómo es la actitud de los financiadores, tenemos la posibilidad de conseguir otros financiadores, tenemos la capacidad, digamos, la comunidad o la entidad o nosotros o quienes estén haciendo el proyecto, tenemos la capacidad de continuar ese proyecto aunque no tengamos este respaldo de por aquí. Bueno, todas las preguntas de temas de capacidad, de aspectos tecnológicos, de aspectos económicos, de aspectos sociales, ¿ok? Es decir, tenemos que de alguna manera hacer proyectos que sean sostenibles, es decir, proyectos que puedan mantenerse en el tiempo hasta que logren sus objetivos, porque los proyectos a veces son largos y si yo solamente consigo financiación para un año, ¿qué pasa después si yo al año no lo logro? Entonces, digamos que hay que tener en cuenta todos esos aspectos de sostenibilidad, que eso es más para que lo piensen que para que lo pongan, ¿ok? Eso no es necesariamente para que esté en las propuestas, pero sí es importante porque es interesante, digamos, tener claro si nuestro proyecto se va a morir o no se va a morir, ¿ok? Los proyectos no deberían morirse cuando nosotros nos vamos. Entonces, uno debería asegurar que sus proyectos puedan continuar, aún a veces si uno no puede estar ahí, ¿ok? Entonces, ese es el tema de la sostenibilidad. Bueno, entonces, listo, ya acabamos de estructurar. Entonces, yo les voy aquí a hacer un resumen de qué es lo que tendría que tener una propuesta básica de un proyecto. Tendría que tener una portada, una lista de contenidos, un resumen ejecutivo, que es un poco de ahí sí toda esa información que se quiera dar del proyecto, de quién está, por qué, toda esta cosa. A veces la piden, a veces no. La justificación que dijimos, describir el problema y una descripción muy breve de lo que se está proponiendo. ¿Quiénes somos? Siempre expliquen quiénes son. ¿Qué es lo que buscan ustedes como organización? ¿Qué experiencias tienen? ¿Por qué me interesa este problema? Si yo voy a trabajar en alianzas, ¿quiénes son mis colaboradoras? Siempre véndanse. Acuérdense que esto es un proceso de venta. Entonces, porque estamos hablando de una propuesta. Entonces, ¿quiénes son? Cuenten quiénes son. Cuenten todo lo que puedan.
Empiecen con sus objetivos, su propuesta, su objetivo general, sus objetivos específicos, cuál es el valor, digamos, que ustedes aportan distinto a otras organizaciones que puedan estar haciendo el mismo proyecto en esa misma zona, qué es lo que de pronto ustedes tienen distinto, cuáles son sus productos, cuáles son sus actividades, cuáles son sus indicadores, qué metodologías van a usar, con qué frecuencia van a trabajar, eso ya es la parte de evaluación, cuáles son los recursos que necesitan usar para su proyecto, quiénes son, qué responsabilidades tiene, sus recursos materiales, si quieren meter el tema de sostenibilidad, el tema de presupuesto, claramente, y el tema, no lo metí, pero está el tema de riesgos y el tema de supuestos, ¿ok? Bueno, y con eso terminamos. Con eso terminamos aquí. Pues no me queda ya aquí nada más que saber si hay preguntas, y si no hay preguntas, pues darles las gracias por todo el apoyo. Por la presencia, espero que hayan entendido. De todas maneras, cualquier cosa, pues esta soy yo, y esos son mis datos, y cualquier cosa que necesiten, pues ahí estoy, a su disposición. Margot, cuenta. Patricia, ¿tú nos podías dar algún ejemplo de lo que es el valor agregado o la propuesta de valor que tendría un proyecto o una organización frente a la competencia con otras similares? ¿Algunos ejemplos podrían Claro ser? que sí. Mira, las propuestas de valor son, ¿qué agrega valor, digamos? ¿Qué es lo que agrega valor? Entonces, por ejemplo, la experiencia. La experiencia es un elemento que es un agregador de valor de una propuesta. Experiencias previas que yo tenga, exitosas, trabajos similares, es un tema de valor. El tema de costos, de pronto, ¿okay? Si yo logro, por ejemplo, temas de precios interesantes en temas de conseguir insumos más baratos, conseguir de pronto los recursos pueden ser, digamos, recursos locales, y entonces pueden salir más baratos que otra que tiene que llevar los recursos, otra organización, también puede ser un tema de precio, un tema que suma valor. El tema de metodologías, ¿ok? La aplicación de unas metodologías específicas, de unas metodologías novedosas, la parte de innovación. La parte de innovación, la medida en que tú dices, mire, es que yo tengo unos talleres que son distintos, la forma como yo ejecuto es diferente. Esas son unos ejemplos de temas que agregan valor a la propuesta. A ver, sigo aquí. Sandra dice que dónde pueden ver las grabaciones. Aquí Ana dice, alianzas y contactos claves pueden agregar valor. Sí, claramente. Las alianzas también pueden ser un tema que agrega valor. Digamos, algunas cooperaciones incluso les gusta realmente que haya alianzas, que haya trabajo conjunto, porque eso le da un poco más de sostenibilidad al proyecto, ¿ok? En la medida en que hay varios actores, pues es mucho más, primero, más creativo el proyecto, o sea, en la medida, siempre es más bonito trabajar varios que trabajar solo. Yo que trabajo sola, me encanta esto, y por eso a veces les digo, pongan las cámaras, porque es que yo duro días sin ver gente. Entonces, me gusta trabajar en equipo, y cuando uno trabaja en alianzas, pues puede ser más productivo, porque se complementan, entonces sí puede ser un tema de valor, de agregado de valor. Bueno, aquí siguen diciendo que muchas gracias, pero no sé si hay más preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues no sé, ahí Luis Felipe. Gracias, Patricia, de verdad. Pues creo que hay varias lecciones. Creo que esta segunda sesión estuvo un poquito pues más llenita de cosas. Bueno, creo que la otra también, solo que a su modo, en la primera sesión nos enamoramos del problema, lo organizamos un poquito y lo transformamos en la base del proyecto, que son los objetivos, y ya aquí empezamos partiendo de esos objetivos a empezar a ver
cómo efectivamente vamos a generar este problema, a atacar este problema, cómo efectivamente vamos a medir eso que estamos haciendo, cómo efectivamente organizamos toda la información para tener unos resultados y unos productos interesantes y bueno, a largo plazo, ojalá un impacto que nos ayude a cambiar realidades, que es a lo que nos dedicamos quienes trabajamos en este sector. Mil y mil gracias de verdad a todas las personas que se conectaron. No se les olvide, dentro de 8 días tenemos la siguiente sesión. Para esa sesión pues es necesario inscribirnos. Esa sesión va a ser específicamente sobre fuentes de financiación para proyectos. Esa lastimosamente no tenemos el permiso para grabarla y publicarla en YouTube. Entonces, quienes quieran estar ahí, asistir, pues invitadísimos, invitadísimas. Es súper importante ahí. Ya les envió el link por el chat. Ya se los envío, ya se los pongo. No olviden, por favor, apoyarnos con la encuesta de satisfacción. La voy a enviar otra vez el link de la encuesta de satisfacción por acá, por el chat. Para nosotros es pues súper importante que ustedes nos puedan, digamos, responder este ejercicio de las encuestas de satisfacción. Y ya mismo estoy aquí sacando el enlace para poder enviarles el tema de fuentes de financiación para proyectos de desarrollo. Allí vamos a tener una voluntaria también invitada que es experta en todos estos temas de financiación de proyectos, tiene una amplia experiencia en el tema de cooperación internacional, de aplicación de grants, y pues lo que hoy nos ha dejado Patricia definitivamente nos prepara para esa sesión que viene sobre fuentes de financiación. Denme un segundo que no la... Aquí ya la estoy encontrando para enviarles el enlace por acá. El link de asistencia es diferente para temas de asistencia. No se preocupen, aquí ASI Medellín hace su magia y tiene un informe de asistentes. Ahí Hanit nos acaba de enviar precisamente el enlace para inscribirnos a la siguiente conferencia de este ciclo de formación y entrenamiento para gestión de proyectos y cooperación. Me dicen que no pueden entrar a la el enlace no funciona, o sea, uno lo copia y no te lo abre. Listo, ya mismo revisamos qué es lo que puede estar pasando. Igual, de todas maneras, recibirán un correo las personas que se inscribieron a este taller con los 2 enlaces a la grabación de la sesión 1 y 2. Esos enlaces los recibirán. Blanca nos acaba de enviar el enlace para inscribirnos en la siguiente sesión, pero digamos, y también recibirán el tema de la encuesta de satisfacción. Veo que ya 5 personas 6 personas ya nos respondieron, entonces creo que ya debe estar solucionado el tema de el acceso. Si no, pues aquí se las vuelvo a enviar. Muchas gracias por haberse conectado y bueno, les esperamos entonces dentro de 8 días para que nos acompañen. Como les decía, van a recibir el enlace de la encuesta de satisfacción también a su correo, van a recibir los enlaces de las grabaciones de las sesiones con Patricia y nos vemos entonces dentro de 8 días a la misma hora. Cuando se inscriban en el evento en Uniandinos, les llegará el enlace al correo electrónico. Y si no les llega, no se preocupen, nosotros enviamos el mismo día un recordatorio para que ustedes puedan acceder a la conferencia sin ningún problema. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti, Felipe, gracias a todos. Gracias al equipo de la ASI Medellín, a Ana, a Andrea, bueno, a todas y todos quienes están allá en la ASI Medellín. Gracias a Hanit, que también nos apoyó con el tema de responsabilidad social en Uniandinos. Y nos vemos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches a todos, que descansen.